Bueno, pues a propósito del sexto informe de gobierno y de que ya en un mes se nos va nuestro presidente y viene el segundo piso de la cuarta transformación, yo creo que vale la pena hablar de Andrés Manuel, vale la pena hablar de un presidente que le trajo mucha alegría y mucha esperanza al pueblo mexicano y no tanto a los otros mexicanos que hemos sido críticos durante todo su sexenio. Y antes de empezar a hablar de Andrés Manuel, yo creo que sí tenemos que entender a qué se refiere él cuando habla de soberanía, a qué se refiere él cuando habla de datos, a qué se refiere él cuando habla de todas estas matices que han inundado la conversación con comentócratas que muy honestamente ni siquiera se dignaron a leer al presidente. Y sobre esa misma línea, lo que tenemos que comprender es que gran parte de Andrés Manuel está inspirada en los valores de Juárez, los valores que se plantean en la Constitución de 1857 y en lo que él entiende como el marco moral o el marco ético que tienen los pueblos campesinos, los pueblos originarios, que es donde él piensa que se encuentra en la verdadera guía moral para ser una república solidaria. Y en este sentido es verdad que en los artículos 39, 40, 41 de la Constitución de 1857, cuando se habla de soberanía, nosotros hablamos de que el pueblo representa la soberanía a través de los poderes de la Unión. Y para él, el pueblo votó por un presidencialismo fuerte, ¿no? Y yo creo que para muchos analistas políticos, la gente, el mexicano votó por un presidencialismo fuerte en su gran mayoría en dos ocasiones seguidas. Y la verdad es que antes de ponernos a discutir si estamos de acuerdo o no con él, si somos partidarios o no de la transformación, antes de ponernos a discutir si consideramos o no que tenga razón, pues lo primero que hay que hacer es entenderlo, es entender quién es entender por qué hace lo que hace y qué realmente quiere hacer. No voy a llenar la conversación con más cosas de que Andrés Manuel está loco, que es un enfermo de poder. Para eso está Twitter, vayan a ver a Twitter. Lo que sí es que el propósito de este video y de esta pequeña conversación es que entendamos al presidente, nada más. Y hablando de guías morales, hablando de entender a Andrés Manuel, pues lo primero que hay que hacer es digerir un poco su libro Hacia una economía moral. En este libro él habla pues, más que nada de eh, cómo nosotros, con el paso de los años como pueblo mexicano, o bueno, el pueblo mexicano y los otros mexicanos, ha venido cargando con una herencia de desgaste público y se lanza constantemente contra lo que él denomina periodo neoporfirista o periodo neoliberal. Nosotros lo conocemos como el periodo que fue desde el 88 o desde el 82 si quieres hasta el 2018. Y entonces él empieza a definirse a sí mismo como un revolucionario y en su entendimiento un revolucionario tiene que ser alguien lleno de amor y tiene que ser amigo de la cultura milenaria y él se define como un amigo de las culturas milenarias, de los pueblos originarios y de todas estas regiones que conservan los valores morales que él considera que se perdieron con todo este periodo llamado neoporfirismo. Entonces, de la misma manera hay que entender que para Andrés Manuel, cuando él gana en 2018 de una manera bastante clara, él considera que le ganamos a una a la corrupción congénita que traemos desde el porfiriato y también considera que se generó una verdadera revolución de las conciencias. Y es por esto que el 1 de julio, en un futuro cercano, puede ser llamado el Día de la Revolución de las Conciencias, ¿no? Sin embargo, pues hay que entender que todo este tipo de dilemas, todas estas conclusiones son en la base para entender que con Andrés Manuel lo que podríamos entender como el software de la nación o el pensamiento o simplemente el pensamiento colectivo, la mente colectiva de la nación fue cambiando poco a poco, al menos desde el punto de vista del presidente. Y cuando este cuate habla de neoporfirismo, de periodo neoliberal, la verdad es que tiene anécdotas muy chistosas como el gasto exorbitante que tuvo en España el gobierno de Peña Nieto con internet y con corta uñas, que son tickets exagerados, te puedes comprar una casa con eso. Um,
Sin embargo, también hay que volver a que para él las cosas que se han ido construyendo en esos periodos desde el sector privado, desde los consensos éticos, son cosas que están simple y llanamente mal. Para él, la guía moral y el estilo de vida adecuado es el estilo de vida de los campesinos y de los pueblos originarios, y por eso resonó tanto con ellos. Porque para él las personas que tienen todavía este alma mexicana, si le quieres llamar, amorosa, revolucionaria, comunidad, etcétera, son los pueblos originarios y son los campesinos, siendo completamente honestos. Y en ese sentido también hay que entender que Andrés Manuel es profundamente antiindividualista y antiliberal. Para él, todo este tipo de ideas que llevan hacia el liberalismo económico, liberalismo de derecho, la igualdad ante la ley, etcétera, son simplemente una forma de segregar las comunidades. Y para él lo importante es precisamente la comunidad. Entonces, bueno, pues la verdad es que cuando hablamos de los valores morales que quiere presentar él como una guía moral para la nación, siempre hay que entender que está hablando de los valores morales que él ve en campesinos y que él ve en los pueblos originarios. Y por esto es que las cosas como el bastón de mando son tan significativas para él. Es así de sencillo. Ahora, yo creo que una de las cosas más criticadas, si no es que la más criticada del gobierno de Andrés Manuel, son sus famosos otros datos. Y es que es mucho más sencillo decir otros datos que otras metodologías. La cosa es que para Andrés Manuel, una vez que ya entendemos que todo el periodo neoliberal fue un vicio y todo el periodo porfirista fue un vicio amoral y una ofensa para la nación, también nos queda claro porque él ve que medir el progreso del país con medidores que uno podría determinar objetivos como el PIB, la inversión extranjera directa, etcétera, 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 la formación de empleos, etcétera. Él los considera un vicio neoliberal. ¿Por qué? Porque él considera que lo importante es que desde el Estado se genere un estado de bienestar, una justicia social sólida, y que esa justicia social vaya en medida de aumentar el nivel de vida cualitativo de las personas. Y es bien complicado medir el nivel de vida cualitativo porque pues, te metes en cosas como, a ver, igual y si hay más homicidios, pero yo siento mi colonia más segura. Y de verdad es mucho más sencillo decir que tiene otros datos a decir que tiene otra metodología. Porque decir que tiene otra metodología implica meterse en una discusión que él no está dispuesto a tener. Y es una discusión en la que nadie se ha atrevido a meterse. Razones, pues puede haber muchas. Entonces, una vez que ya comprendemos que Andrés Manuel es un feo amigo de la moral campesina y que es antiliberal, que es una persona que ve más busca más en general el bienestar, pues podemos entender también por qué todas las actualizaciones burocráticas del gobierno son actualizaciones del bienestar, IMSS Bienestar, Banco del Bienestar, etcétera. Y se ha vuelto un meme incluso, pero pues es que es precisamente el objetivo que tiene. También por otro lado, vale la pena que nosotros entendamos que es a partir de esta búsqueda de indicadores cualitativos que él presume muchos logros, que él presume muchas cosas, que él presume pues que tenemos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, que es más eficiente. ¿Por qué? Pues simplemente porque él tiene una metodología diferente para medirlo. No utiliza lo convencional, que es lo que todos los demás hemos llegado a utilizar para simple y sencillamente criticar su gobierno. Y todo esto va de la mano también con su discurso de por el bien de todos, primero los pobres. Y después de esto, pues la verdad es que me gustaría cerrar con dos ideas. O sea, dos ideas muy, muy básicas. La primera es que tenemos que entender a Andrés Manuel como alguien que busca, una, los valores de Juárez, dos, la soberanía entendida por la Constitución de 1857 que promulgó Juárez, y otra es que también tenemos que entender a Andrés Manuel como alguien que busca generar una narrativa completamente diferente para México. O sea, a él no le interesa todo esto de el nearshoring, porque es puro choro.
Lo que sí le interesa genuinamente es construir una narrativa del estado de bienestar, de la recuperación de valores, de que México se ha vuelto más comunitario, de que México se ha vuelto más solidario. Y queramos que no, es una narrativa que se le ha permitido tener. Es un discurso que hemos permitido que se tenga y es un discurso que no hemos cuestionado en absoluto, ya sea porque no lo entendíamos o ya sea porque lo abrazábamos o ya sea porque éramos incapaces de congeniar lo que nosotros queríamos decir con lo que él quería decir. Y al dejarlo dictar esta conversación pública, pues obviamente se ha vuelto, si no es que el más, uno de los políticos más prominentes que hemos tenido en lo que va del milenio. Yo diría que el más. Y también hay que entender por qué, gracias a todas estas estrategias, todos estos propósitos, él ha llegado a desarmar, ha llegado a lograr desarmar la oposición de una manera en la que genuinamente no tiene nada que decir. Y si tú ves la oposición hoy en México, pues no tiene nada que decir. Y es que él también, como líder de izquierda, entiende que solamente se puede permitir la oposición desde la izquierda y desde una izquierda no tan amedrentadora. Y pues, a ver, poco más. La verdad es que sí hay que entender a Andrés Manuel. Y la segunda reflexión que me gustaría dejarles es que tenemos una oposición y unos comentócratas que o fueron incapaces de procesar toda la obra de Andrés Manuel y todas las guías y proyectos de nación que él tenía, o fueron incapaces de dejar de lado sus intereses y posibles amenazas internas que hayan tenido en búsqueda precisamente de pues, mantener su bienestar. Y a ver, uno puede decir, a ver, si te amenazan o si van a encontrar lo que tú quieres, pues igual y te callas. La cosa es, si tú vas a hacer eso, tienes que tener en cuenta que tú como oyente no puedes confiar en esas personas. Entonces, pues la verdad es que tenemos la oposición que nos merecemos. Y por otro lado, se viene el segundo piso de la cuarta transformación. De verdad, hay que tener discusiones sobre quién es Andrés Manuel. Y hay que entender que Claudia Sheinbaum entiende quién es Andrés Manuel. Y es una alumna excelente de Andrés Manuel. No va a ser un títere, no va a ser una calca, va a ser una alumna de excelencia académica en la Universidad del Bienestar. Así de sencillo. Pero bueno, bonita tarde.